Hay historias que nos enseñan más sobre la vida que cualquier lección. A veces, un simple gesto puede cambiar la perspectiva de una persona y, sin saberlo, crear un vínculo que jamás se imaginó. Hoy, les traemos una historia que comenzó con el llanto de un bebé en un avión y que terminó transformando por completo la vida de dos personas. No es una historia de riqueza ni de fama, sino una historia sobre la ayuda mutua, la vulnerabilidad y lo que realmente significa ser humano. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Da like si te ha gustado y deja tu comentario contándonos desde dónde nos escuchas y a qué hora. Ahora, acompáñanos en este relato. Mi nombre es Claudia, y aquel día solo quería llegar a casa, sana, tranquila y sin avergonzarme de nada. Era madre soltera, con una rutina que nunca parecía tener fin. Trabajo, hijo, cuentas, autobuses, llenos, noches sin dormir. Sabes cómo es cuando la vida no te da respiro. O sigues o te caes. Y yo decidí seguir. Después de muchos años de lucha, finalmente había logrado hacer mi primer viaje en avión. No era por turismo ni por lujo, era por necesidad. Fui a hacer un curso corto en otra ciudad, buscando abrir nuevas oportunidades para mí y para mi hijo. Y ahora regresaba, cansada, pero con el corazón un poco más lleno de esperanza. Cuando subí al avión, busqué mi asiento, respiré hondo y traté de parecer tranquila, aunque el ruido de los motores todavía me asustaba. Me senté junto a la ventana, ajusté mi cinturón con cuidado y miré alrededor. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre alto, bien vestido, de esos que miras y piensas, este tiene la vida resuelta. Traía un traje perfectamente cortado, un reloj caro y una postura firme. Pero lo que más me llamó la atención no era eso. Era el bebé. En su regazo, un niño de unos 8 meses, con ojos grandes y curiosos, pero con el rostro rojo de tanto llorar. El hombre intentaba calmarlo de todas las maneras posibles. Lo mecía, cantaba bajito, le daba el biberón, le mostraba juguetes, pero nada funcionaba. Reconocí ese llanto de inmediato. No era capricho, no era terquedad. Era el llanto desesperado de un bebé que no entendía por qué todo estaba temblando, haciendo ruido, tan extraño. El vuelo ni siquiera había despegado y el pequeño ya lloraba fuerte. La gente comenzó a mirarse entre sí, algunos con lástima, otros con irritación. Yo ya conocía bien esas miradas. Cuando mi hijo era pequeño, las había recibido en el autobús, en la fila del supermercado, en la clínica, como si el llanto de un niño fuera un crimen y siempre la culpa fuera de la madre. Esta vez, la culpa estaba en el regazo del padre. El hombre acomodó al bebé. Intentó ponerlo en el cinturón, pidió ayuda a la azafata, respiró profundo, pero yo lo notaba. Ya estaba al límite, no de paciencia con el niño, sino de miedo de incomodar a todos los demás. Oí un comentario detrás de mí, típico. Los ricos piensan que pueden hacer lo que quieran, pero ni saben cómo cuidar a un niño. Apreté los dedos contra el reposabrazos. Comentarios como ese me dolían, porque sabía que la apariencia no contaba toda la historia. El bebé lloraba más fuerte. El avión empezó a rodar por la pista y alguien soltó un suspiro. Este va a ser un vuelo largo. En ese momento, el hombre me miró. No sé cómo explicarlo, pero a veces reconocemos en los demás un cansancio que es igual al nuestro. Sus ojos pedían disculpas y ayuda al mismo tiempo. No había arrogancia allí, solo vulnerabilidad. Intentó sonreír. Disculpa por el ruido, dijo, acariciando la cabeza del niño. Es la primera vez que viaja, y la primera vez que viajo solo con él. Yo le sonreí comprensiva. No te preocupes, respondí. Yo también soy madre. Pareció aferrarse a esas palabras, como quien encuentra un salvavidas en medio del mar.
¿Madre soltera?, preguntó, mirando mi mano en busca de un anillo. Sí, respondí sin vergüenza, pero con la firmeza de quien ya se ha explicado demasiadas veces en la vida. He pasado por muchos llantos así, en lugares peores que un avión. Él soltó una risa nerviosa. Yo soy padre soltero, confesó, y creo que aún estoy aprendiendo a ser ambos, padre y madre. El avión ganó velocidad. El bebé empezó a llorar más fuerte, asustado por la presión, el ruido, todo a la vez. Las azafatas daban instrucciones, todos ajustaban los cinturones, y él probaba todo lo que podía. Lo tomaba en brazos, lo besaba, lo mecía, nada lo calmaba. Fue entonces cuando hice lo impensable, al menos impensable para mucha gente que vive para juzgar. Me incliné hacia él y le hablé lo suficientemente alto como para que me escuchara sobre el llanto. ¿Puedo ayudar? Él parpadeó sorprendido. ¿Crees que puedes?, preguntó con los ojos llenos de una esperanza casi desesperada. Sabía que este vuelo podría ser un infierno para él, para el bebé y para todos los demás. Y también sabía que a veces lo único que un niño necesita es otro abrazo, otro olor, otra energía. ¿Me dejas confiar en mí?, respondí. Él dudó un segundo, pero entendí. No es fácil entregar a tu hijo a una desconocida, especialmente a miles de metros de altura, pero también vi la forma en que lo sostenía, con cuidado, con amor. No era un padre distraído, era un padre cansado, y los padres cansados también necesitan ayuda. Respiró hondo y asintió. Está bien, dijo, confío. Con todo el cuidado del mundo, lo tomé en mis brazos. Ajusté su cabeza en mi pecho, acomodé su manita en mis dedos y empecé a mecerlo con un movimiento que ya era parte de mi alma de madre. Sabía lo que hacía. No era solo ponerlo en mis brazos, era transmitirle calma. «Todo está bien, pequeño», le susurré al oído. «Es solo un ruido extraño. El avión va a subir y después todo estará tranquilo. Mamá Cielo te está mirando». Era algo que solía decirle a mi hijo. El bebé todavía sollozaba, pero su llanto empezó a disminuir. Pedí a la azafata un pañuelo, un poco de agua, cualquier cosa que pudiera ayudar. Las miradas a mi alrededor comenzaron a cambiar, de reproche a sorpresa. Él me miraba como si estuviera viendo un milagro, pero lo que yo hacía era lo que tantas madres hacen todos los días, en tantos lugares, convertir el caos en un abrazo. El avión despegó finalmente, y mientras las ruedas se alejaban del suelo, el bebé se rindió finalmente al cansancio y se quedó dormido en mis brazos. El silencio que se instaló en la cabina fue casi sagrado. Pude sentir cómo todo el cuerpo se relajaba, no solo el mío, sino también el del padre, de las personas a mi alrededor, incluso la azafata, que me lanzó una mirada de agradecimiento. Él pasó la mano por su rostro, como si estuviera lavando su alma con una respiración profunda. «No sé cómo agradecerte», susurró, temiendo despertar al niño. «No tienes que agradecer», le respondí en voz baja, con una sonrisa cansada. «Bienvenida al verdadero mundo de la maternidad. A veces necesitamos otro abrazo para continuar». Me miró con una mezcla de admiración y curiosidad. «No sé si alguien te lo ha dicho», murmuró, «pero eres increíble». Sonreí. «Increíble no, solo experimentada», respondí. «Cuando pasas noches sin dormir con un bebé con cólicos, el ruido de un avión es fichita». Él extendió la mano. «Soy Marco», dijo, y yo estreché su mano con la mía libre, cuidando de no mover demasiado al bebé. «Claudia», sonreí. «Un placer, Claudia. Creo que acabas de salvar mi vuelo y tal vez mi cordura». No sabía aún, pero ese simple gesto, sostener a un bebé que no era mío, iba a ser mucho más que un vuelo tranquilo. Sería el punto de partida de una historia que jamás imaginé vivir. El bebé dormía casi la mitad del vuelo en mis brazos. De vez en cuando se movía, hacía un pequeño ruido, se revolvía,
pero volvía a dormirse cuando le hacía ese suave balanceo que todas las madres conocen. Ni demasiado rápido, ni demasiado lento. Marco, a mi lado, parecía otro. La tensión de su rostro se había suavizado. Bajó el respaldo del asiento, respiró hondo, bebió agua, incluso logró sonreír algunas veces. Pero yo veía algo más, algo que se escondía debajo de su apariencia de hombre resuelto. Había tristeza en sus ojos. Lo conocía bien. Era el mismo tipo de mirada que veía en los padres que pasaban por la misma situación, solo que a veces ellos no sabían cómo reconocerlo. ¿Viajas mucho con él?, le pregunté cuando el avión ya estaba en altitud de crucero y el ambiente estaba más tranquilo. Él movió la cabeza. «Es la primera vez», respondió. Tenía miedo, pero necesitaba traerlo a una reunión importante y no tenía con quién dejarlo. «¿Y la madre?», le pregunté con cuidado. Él bajó la mirada por un momento. «Falleció cuando tenía 3 meses», dijo sin rodeos. «Desde entonces soy solo yo y él». Un nudo se apoderó de mi pecho. «Lo siento», le dije sinceramente. «Debe ser difícil». «Lo fue», suspiró. «Todavía lo es. El mundo piensa que es hermoso ver a un padre que cuida, pero no ve los momentos en que me siento completamente perdido. No siempre sé si lo estoy haciendo bien». Sonreí tristemente. «El mundo adora juzgar lo que no vive», le dije. «Cuando mi hijo era más pequeño y lloraba en lugares públicos, me sentía la peor madre del mundo por las miradas de los demás. Hoy sé que el llanto de un niño no es falta de amor. A veces solo es miedo, hambre, sueño, y nosotros tratando de hacer lo mejor que podemos». Me miró atentamente, como si cada palabra que decía estuviera llenando vacíos internos. «¿Criaste a tu hijo sola?», preguntó. «Sí», respondí. «El padre de él decidió que no estaba listo para ser padre. Yo no tuve la opción de no estar lista. Tuve que aprender de la manera difícil». «¿Y lo lograste?», comentó él. Sonreí. «Sobreviví», respondí. «Lo demás lo vamos arreglando por el camino». Quedamos en silencio por un momento, escuchando el suave sonido de los motores y las conversaciones bajas a nuestro alrededor. Fue él quien rompió el silencio. «¿Sabes qué fue lo primero que pensé cuando empezó a llorar?», preguntó. «Que todos nos iban a juzgar». Adiviné. «Exactamente», respondió. «Sé que tengo dinero, posición, una empresa, pero en ese momento nada de eso servía de escudo. Solo era un padre desesperado con miedo de molestar a todos». Lo miré con sinceridad. «El dinero compra muchas cosas», le dije. «Menos abrazos. Abrazos no se compran». Él se quedó en silencio unos segundos y luego sonrió de lado. «Por eso lo que hiciste fue impensable», dijo. «No todos los días alguien se levanta, ignora los juicios y dice, déjame tomar a tu hijo, yo te ayudo». Respiré hondo. «Pero no debería ser impensable», respondí. «Debería ser normal. Ayudarnos unos a otros debería ser normal. Pero el mundo se ha acostumbrado tanto a criticar desde lejos que se olvidó de acercarse y cargar el peso juntos». Me miró de nuevo con un brillo diferente en los ojos. «¿Siempre hablas así?», preguntó. «¿Cómo? Como alguien que ve más allá». «¿De lo que parece?», le pregunté. Asintió. «Sí», respondió. «Me has hecho ver algo que nunca había pensado de otra manera». Me encogí de hombros. «Cuando la vida te derrumba varias veces, tienes 2 opciones: endurecerte o aprender a mirar diferente. Yo elegí mirar diferente, porque endurecerse también duele». El vuelo continuó, y nuestra conversación siguió su curso. Hablamos de trabajo, de rutina, de noches sin dormir, de culpa, de amor de padre y madre. Descubrí que él era dueño de una gran empresa, pero también descubrí que detrás de ese título de hombre exitoso había un ser humano que hacía lo posible por ser un buen padre, aunque estuviera asustado. Le conté que había ido a hacer un curso simple en otra ciudad, buscando mejorar mi vida. Se interesó, me hizo varias preguntas, elogió mi valentía.
Ni siquiera recordaba la última vez que alguien había llamado mi lucha valentía y no obligación. Cuando el avión comenzó a descender, el bebé despertó, pero esta vez no lloró. Abrió los ojos lentamente, miró a su padre y sonrió. «Mira, está de buen humor», dije haciendo cosquillas. Marco extendió los brazos para tomarlo de nuevo. «Vamos, guerrero», dijo. «Ya hiciste mucho por hoy». Lo entregué con cuidado y él lo tomó con ternura. El avión aterrizó y las personas comenzaron a levantarse. Antes de que saliera, una señora se acercó y me felicitó por mi gesto. «El mundo necesita más gente como tú», me dijo. «El mundo necesita más gente que no apunte con el dedo», respondí. Cuando salíamos, Marco me detuvo. «Claudia, no quiero que esto termine solo con un gracias», dijo. Me ofreció la posibilidad de trabajar en un proyecto social que tenía y mencionó que tal vez podía ayudarme profesionalmente. «No es por lástima, sino porque veo cómo ves el mundo». Lo miré sorprendida. «No quiero que te sientas obligado», respondí. «No lo hago», dijo. «Sostuviste mi humanidad». Me dio su tarjeta y me pidió que le enviara un mensaje. Sonreí, aceptando su oferta. Esa noche, después de acostar a mi hijo, miré la tarjeta. Recordé el miedo de Marco y cómo me escuchó sin juzgarme. Respiré hondo y le envié un mensaje sencillo. «Hola, soy Claudia, la del vuelo. Gracias por confiar en mí». La respuesta llegó rápido. «Gracias a ti. Me gustaría hablar contigo mañana». Los días se convirtieron en semanas y los encuentros en una colaboración. Conseguí un trabajo que me permitió cuidar de mi hijo, y poco a poco nuestras vidas se cruzaron de una manera que no esperaba. Marco nunca trató de impresionarme con dinero, sino con constancia y respeto por mi historia. Hoy, mientras les cuento esto, reflexiono sobre lo que aprendí. A veces, lo impensable no es un gran gesto, sino uno simple, que el mundo ha olvidado hacer. Ayudar sin juzgar, acoger sin preguntas. Ese bebé llorando en el avión no solo fue un inconveniente, sino una oportunidad para ver más allá del ruido. Marco y yo, con nuestras cicatrices, encontramos en el otro la oportunidad de comenzar de nuevo, con más amor y menos juicio.